somos tontos, ya comienza el circo pronto, tenemos tomadores, marionetas. Bienvenidos a Son Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un espacio de información y reflexión sobre el pasado, presente y futuro de la isla. Del fracaso, regalando una sonrisa y vendiendo abrazos, vengan para hacernos una foto. Mi nombre es José Rolando Cáceres Soto, miembro de la Sociedad Civil Cubana y también de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana. Bueno, la sociedad actual contempla todo tipo de núcleos de convivencia, pero lógico, pues adaptar la legislación vigente en cualquier nación para intentar incorporar la protección del llamado diversidad familiar en tal sentido, y el gobierno cubano ha comenzado un debate sobre un proyecto de ley de familia que se enmarcara los ajustes legales necesarios de la reforma constitucional. El objetivo de la Constitución proteger la llamada diversidad familiar y todos los tipos de convivencia y sus derivados es algo fundamental. La dignidad humana, como lo define el artículo 40 de la Constitución, es el valor supremo, sustenta el reconocimiento y el ejercicio de los derechos y deberes consagrados en la Constitución, los tratados y las leyes. Así debe ser. Por ello, es necesario definir tipo de relación para no equivocar conceptos y reclamar para todas ellas los mismos derechos. Por poner un claro ejemplo, existen hijos naturales adoptados y prohijados, etc. Todos tienen los mismos derechos, pero distintas circunstancias. La identificación clara de los conceptos es importante para estructurar las mentes y en el sesgo inconsciente donde hay que trabajar para igualar las diferencias y opciones. Tener la idea clara probablemente ayudará a su desarrollo. No sé si es mejor ni peor, simplemente la circunstancia la varía y hay que tenerla en cuenta. De igual manera, querer llamar a reuniones entre personas de una misma manera es, por un lado, homogeneizar las relaciones interpersonales, sean de naturaleza que sean. Sin embargo, desde otra perspectiva, es cierto, en cierto sentido, rebajar o incluso denigrar las uniones de personas o de convivencia que no se rigen por el mismo patrón que la familia nuclear o extensa tradicional. Lo justo para todos sería buscar siempre protegiendo los derechos de todos aquellos que participen de estos núcleos de convivencia y que difieran del modelo de familia o matrimonio tradicional. Una definición que lo identificará acabaría con el sesgo inconsciente de colocar como paradigma a la familia tradicional equilibrada o igualando la legitimidad de todos aquellos modelos que existen. No se debe ni se puede limitar los derechos de las personas a partir de criterios estereotipos o prejuicios, los cuales conllevan al hecho la discriminación. Solo con conceptos definidos y claros entendemos la importancia de la diversidad, aprendemos a respetarla, a unificar diferentes situaciones bajo un mismo término o concepto. No ayuda, confunde y discrimina. Este código de la familia, además de expresar que los delitos de violencia familiar son imprescriptibles, sin aportar las soluciones para evitar que se cometan, es un alarde eufemístico que esconde la falta de voluntad de tipificar como delito la violencia de género. Declarar imprescriptible el delito no es la solución. La responsabilidad del gobierno es lograr que no se produzcan y prevenir lacras. Este código de la familia será sometido a consulta popular sin permitir a los cubanos del exterior su derecho de emitir un juicio en lo que se supone la vulneración de los derechos. Aplaudimos con esta iniciativa a dar carta a naturaleza de diversidad sexual, pero es justo y necesario para no preguntarnos, ¿no es igual e importante legislar con la misma claridad una ley de amnistía o de libertad de expresión, opinión, asociación o reunión? Buenas tardes a todos. Ha sido Rolando Cáceres, de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, que ha introducido un tema en editorial del Consejo para la Transición muy importante en estos momentos, que es el Código de la Familia. El régimen, la dictadura, está haciendo una propaganda muy fuerte para que este se apruebe. También es una cortina que se une también con el famoso festival de San Remo, que no es tal festival como pensábamos todos que era el festival famoso.
y ha tirado una cortina para que las personas no vean o se diluyan y no estén pendientes de la situación tan crítica que atraviesa el país y sobre todo del Código Penal, que es bárbaro. Ese código en varios de sus artículos está dirigido fundamentalmente a los artistas, los intelectuales, los periodistas y las organizaciones políticas independientes, donde hay sanciones hasta de 10 años y 15 años, y son varias las cosas que son imposibles hacer. Y bueno, es importante que las personas conozcan que también ese código de la familia incluye 2 o 3 artículos que están dirigidos fundamentalmente contra la oposición en Cuba y le da en general una posesión más fuerte al Estado sobre la familia y los hijos nuestros. No es primera vez que acuden a eso, recordémonos desde la época en que Fidel se le ocurrió hacer las escuelas al campo y hubo provincias que desde la secundaria nos quitaban a los hijos de nuestras manos y lo educaban a su forma. Muchas gracias, Cáceres, por esta introducción a un tema tan serio. Bien, en el día de hoy contamos con la presencia de Hernán Alberro desde España. ¿Qué tal, Hernán? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenas tardes, como siempre. Estamos esperando la posibilidad de que Julio Alega Plesán, el otro que nos acompaña constantemente en estos programas, se pueda incorporar. Y desde acá, desde La Habana, les habla Pedro Acosta Peña. Y el tema de hoy es un tema interesante. Es la situación por la que atraviesan los artistas cubanos, no solo por el Código 349 que les cercena la libertad de expresión, la participación en determinadas actividades y los lleva a pedir permiso donde no se debe pedir y a estar pendientes de lo que decida el régimen sobre ellos. Hernán, antes de hacer la presentación de con quién contamos, ¿quisieras tú hacer algún Pedro, análisis, alguna... Creo que lo has dicho, todo, creo que es clara la situación. Como tú planteabas en cierta forma al comienzo, ¿no? Dentro de lo que es la libertad de expresión, uno muchas veces piensa en el periodismo, porque el periodismo es tradicionalmente la herramienta que tienen los sistemas democráticos de control del poder. Y entonces lo mismo sucede en regímenes donde no existe dicha libertad, pero florecen con mucho esfuerzo, con muchas dificultades, con persecución, con sufrimiento y demás, florecen iniciativas de lo que llamamos periodismo independiente, ¿no? Los Amistad de Rusia y demás, para tratar de aún así mantener a la gente informada de lo que sucede. Pero hay otra parte que es muy importante, y siempre, a mí me gusta siempre con estos temas citar a un autor que me encanta, que se llama John Stuart Mill, estoy hablando del siglo XIX, y Mill decía que la libertad de expresión tiene varias funciones, ¿no? Y entre las funciones que él decía, siempre me pareció muy interesante, él decía, la libertad de expresión es necesaria para la evolución de la humanidad, ¿sí? Porque cuando no hay libertad de expresión, no hay quien cuestione el status quo y entonces no hay evolución, ¿sí? Pero también, interesante, otra mirada, no hay quien controle el desboque del status, de la innovación, pongámosle. O sea, la libertad de expresión, en cierta medida, establece límites sociales, vamos a ponerlo así, pero también es lo que promueve el cambio. Y muchas veces esos cambios, o saco la palabra cambio, esos desarrollos, esas innovaciones, esos progresos que se dan en la sociedad, surgen de grupos artísticos, grupos intelectuales, escritores, pintores, músicos. Entonces, es fundamental cuidar a ese grupo de gente. Uno dice, bueno, no, pero es que a mí el arte no me gusta. No tiene nada que ver con si te gusta o no te gusta el arte. Es una cosa mucho, mucho más trascendente que lo estético. Es una cuestión ética, ¿no? Entonces,
celebro este programa, y celebro este programa especialmente porque un artista amigo, un talentosísimo artista amigo que me gustaría homenajear hoy, está preso simplemente por hacer su arte. Su arte es contestataria, su arte es provocadora, su arte es molesta para muchos. Pero es su arte y tiene todo el derecho y no viola el derecho de nadie por hacer su arte, ¿sí? Y por supuesto estoy hablando de Luis Manuel Ortega Alcántara, pero también estoy hablando de Michael Osorbo. O sea, digo, no tuve el gusto de conocerlo a Michael, más allá de sus apariciones públicas, a Luis Masí. Entonces, bueno, vaya esta pequeña dedicatoria a ellos, y ya te dejo entonces ahí presentar a quienes tendremos hoy. Bueno, en el día de hoy contamos con dos invitados de lujo. El violinista y integrante del grupo Ánima, Luis Meriño. Disculpen, Luis Alberto Meriño, violinista e integrante del grupo Ánima. Y con Julio Llopis, artista desde Argentina. Tenemos a Meriño y acá en Cuba a Llopis. El tema es importante por muchas cosas y tú mencionaste a Otero y a Michael Osorbo, que están detenidos, pero el régimen ha acudido ahora a un medio que comienza con forzar a las personas, a los artistas fundamentalmente, también lo están aplicando con periodistas, pero se lo han aplicado a muchos artistas, que los obligan a irse del país, los presionan, los amenazan y se ven obligados a abandonar el país. Y este abandono deviene después en destierro porque no les permiten entrar al país. Ejemplos tenemos, este muchacho que era artista de la plástica, radicado en Polonia, Hamlet Labastida. Hamlet Labastida y su compañera Catherine Bisquet recientemente se la aplicaron a Carolina Barrero, y también había sucedido con ¿cómo es Bruguera? El nombre de Bruguera, con Tania Bruguera. O sea, es una situación delicada, es bochornoso que en pleno siglo XXI un régimen que dice ser humanista acuda a tácticas tan veleidosas y tan cobardes como estas. Y bueno, le damos la palabra a Julio Llopis para que introduzca sus criterios alrededor del tema. La situación de la libertad de expresión artística en Cuba es tétrica, diría yo. A lo largo de los años he visto cómo empeora. Ha pasado de haber un excesivo control que alternaba con cierta permisividad para los artistas expresarse, a llegar a la nulidad total de libertad de expresión. Todo lo que no sea propaganda dirigida a legitimar el proceso social y el gobierno de Cuba es inmediatamente puesto mínimo en entredicho, cuando no censurado. Y todo lo que por supuesto indique y llame la atención sobre fenómenos que no legitimen el sistema en Cuba, pues es simplemente atacado de múltiples maneras hasta que terminan siendo callados los creadores. Clarísimo, ¿no? Y muy en línea de lo que hablábamos recién, Pedro. Y me gustaría, aprovechando que lo tenemos aquí a Tito, a Luis Alberto, ¿cómo, digo, siguiendo con la pregunta que le hicimos en su momento a Julio, ¿cómo ves tú la libertad artística en Cuba? ¿Cuáles crees que son las principales restricciones que sufren los artistas en Cuba? Bueno, primeramente muchas gracias por la invitación y por esta iniciativa, este programa. Yo creo que si miramos la historia, siendo realistas, ¿no? Libertad de expresión y libertad artística nunca ha habido del todo en los 62 años de dictadura. Pero como bien decía Julito,
hay momentos, ha habido momentos, al principio, en la primera década de los 60, cuando jugaron ese rol de querer ser un socialismo supuestamente alternativo y democrático en contraposición con la Unión Soviética, que sabemos todos que por debajo, porque ya la historia nos lo ha contado, por debajo estaban pactando con la Unión Soviética, era pura máscara. Pero en ese momento, para dar esa idea, había como cierta pluralidad dentro de lo que llamaban el socialismo, lo que fuera, ¿no? Y entonces ahí como que el rol del artista, del intelectual, todavía tenía como cierta margen, ¿no? De pensamiento y de acción. Sabemos que en los 70 eso fue completamente aplastado, se implantó un realismo socialista desde lo estético, lo intelectual, los libros todos salían con exergos con frases de Lenin o de Marx o de no sé qué, era como tenía que ser todo desde un canal dogmático, que en los 80 eso se empezó como a... Hubo movimientos de artistas, hubo performance, cosas que fueron sucediendo y que movieron mucho el piso de la dictadura, y que en los 90, a raíz de todo el gran derrumbe del campo socialista y de que se le fue de las manos muchas herramientas de control totalitario por no tener presupuesto, no tener nada para chantajear y controlar a las personas, como hubo un cierto florecimiento en algunos lugares de sectores alternativos. Entonces ahí, por ejemplo, bajo la dirección en aquel momento joven y prometedor, lo digo muy entre comillas, ministro de Cultura, Abel Prieto, que terminó siendo un represor y un censurador igual que todos, porque forma parte de toda esa maquinaria, pero trataron de reivindicar, no sé, por ejemplo, al Grupo Orígenes, a artistas como Tania Brugueras en ese momento empezaban, y entonces a veces encontraban espacios, a veces no tenían espacios, pero como se da un zigzag. Y esto duró un poco hasta los 2000, pero evidentemente ya con que cada vez la sistematización más de la información, el internet, todas las redes sociales, el régimen se dio cuenta de que si no establecía un mecanismo de control más férreo, la sociedad sí iba a abrir paso, porque lo hemos visto, ¿no? No solo con las manifestaciones del 11 de julio, sino mucho antes de los pasos que va dando el despertar de la sociedad cubana en todos los ámbitos, no solo en el artístico. Lo que hay un asunto en todo este perfil que quiero dar así como resumen histórico muy interesante, y es que el mensaje, el relato de la Revolución Cubana siempre ha privilegiado tener artistas, no solo de talla mundial como García Márquez o algunos documentalistas o cineastas, sino también artistas nacionales que den esa idea de socialismo democrático, de algo fluido, de algo lindo, a pesar de la pobreza. Todo ese relato necesitan los artistas. Y lo que pasa es que para eso han querido, y eso lo hemos visto en las bienales, yo fui viendo cómo juegan muchas veces con la cadena, pero no con el mono, como se dice, cómo le dan permiso a un artista y a otro no, y entonces para dar esa imagen de que no es una cosa férrea, ¿no? Pero evidentemente ese juego ya ni siquiera pueden tolerar esos matices, y por eso en el 2018 intentaron instaurar directamente este proyecto de ley 349, y los artistas reaccionaron, y uno de los líderes de esa primera reacción fue Luis Manuel Otero Alcántara, y desde ahí ha sido el eje no solo del movimiento San Isidro, sino de ese despertar de la sociedad civil. Y lo que pasó es que poco a poco, no solo Luis Manuel, Michael y todos los que fueron sumando al 349, Michael estuvo preso por en un concierto hablar sobre el 349 y dar su opinión sobre el 349, anterior a todas estas prisiones ya más últimas. No solo eso, sino que a la represión que ellos han tenido que aguantar, se han ido solidarizando otros sectores artísticos que habían formado parte o estaban más o menos dentro de esa zona gris permisiva en la Cuba de esta última década.
Y esos, a la vez que se han sumado a solidaridad por Luis Manuel o por otros casos, incluso por activistas políticos, por promotores de la democracia en Cuba, ellos han pasado a ocupar también el foco de la represión. Y era lo que contaba, por ejemplo, como Hamlet, La Bastida o Catherine Bisquet, que son ejemplos de ahora, como han sido desterrados, Carolina. Y todo esto en movimiento para el régimen cubano es muy peligroso, porque por un lado tumba una parte grande del relato, de ese socialismo alternativo que ellos todavía quieren generar en las conciencias, por ejemplo, de movimientos artísticos y sociales latinoamericanos y europeos, incluso americanos, en las universidades y en todo. Y por otro lado, genera un despertar, genera una simpatía, genera mucha vida en la sociedad que está en Cuba. Entonces, evidentemente, para el régimen es prioridad atacar no solo a los artistas, sino a todos los intelectuales y a toda la sociedad que se mueve alrededor. Y para mí es claro el mensaje de Julito, o sea, que ha vivido todos esos procesos de estas últimas décadas y que está viendo, evidentemente, cada vez es más tétrico, cada vez es más similar a esos años llamados por algunos intelectuales oficialistas del quinquenio gris de los 70, que no fue solamente 5 años, fue mucho más, de prácticamente un realismo socialista, una directivas estéticas y dogmáticas muy férreas. Mira, es cierto que en los años 60 hubo, o sea, cierta apertura hacia adentro y la censura estuvo hacia afuera. Recuerdo que los Beatles, los Rolling y la música rock, la juventud de mi época, yo soy de un pueblo del interior, teníamos que oírla por la WQAM porque no era posible acceder a ella. Incluso sucedió también con las películas norteamericanas y ahí devino un poco la situación de poner y propagandizar las películas rusas, las películas chinas. O sea, de una imagen interior, pero estaban censurando e impidiendo que la juventud oyera y viera lo que estaba sucediendo en estos países. Era lo que quería precisar en algunas cosas, porque este programa, tú eres joven, has hablado de eso, lo has oído hablar, pero yo lo viví en carne propia. Incluso Exacto. ahora que soy un viejo medio calvo, yo así en el pre no podía entrar porque eso era Beatlemanía y demás. Y vivimos esa situación, es increíble. Y bueno, como esto va dirigido a toda América, a la América en general, es bueno que se sepa que la revolución siempre ha sido represora en todos los sentidos. Sí, totalmente, estoy de acuerdo. Y además, a la vez que ellos exportaban esa idea, porque todo ha sido siempre exportar un mito que no es real, nunca ha sido real, estaban fusilando, estaban reprimiendo, estaban encarcelando a también intelectuales, pero jugaban con esa ambigüedad, ¿no? Y por ejemplo, en el 68 hicieron el Congreso aquel Nacional de Cultura, que yo he leído sobre tratando de vender una imagen a Latinoamérica, donde recibieron a mucha de la izquierda latinoamericana y europea, y después ni siquiera publicaron, para que los que estén oyendo entiendan cómo se manejan estas cosas. Después no publicaron nada de lo que esa izquierda democrática dijo en ese congreso, solamente publicaron las palabras de Fidel y terminaron haciendo, claro, un pacto con la Unión Soviética que era completamente, que muchos de esos intelectuales ya no defendían. Entonces, siempre han jugado con esos relatos, pero estoy completamente de acuerdo. La represión ha sido la constante, desgraciadamente, en todo momento. Ahora, ayúdenme a entender una cosa, a mí desde afuera, ¿no? Desde Argentina, y que tiene que ver un poco con el programa anterior, pensaba recién, ¿no? Como un país tan pequeño, de nuevo, con escasez de recursos, escasez de libertades y demás, puede tener artistas tan talentosos. Digo, porque si planteamos, ¿no?, que la libertad es un elemento fundamental de cualquier artista, ¿por qué tienen, me lo pregunto, ¿no? ¿Cómo logran tener artistas tan talentosos? ¿Por qué es que pasa eso en Cuba y no pasa tanto en, o sea, República Dominicana, por poner un paralelo? Y no sé si, digo,
no es necesario tener una respuesta, ¿no? O sea, capaz que, No, capaz claro. que no la tenemos, ¿no? Pero, Yo creo que hay muchas sí, respuestas, claro. ¿no? Sí. Yo te Tiene que ver diría, un... sí, sí, sí. Adelante, Tito, dale. Dale, No, dale, Tito. yo te diría en Dale, dale. general, lo primero que se me ocurre es que hay muchas regiones en Cuba que tienen una tradición muy, muy antigua. Estamos hablando de no solo de La Habana, en Santiago de Cuba. Nosotros, yo te hablo de la música, tuvimos uno de los más grandes compositores de música religiosa del siglo XVII y XVIII sobre todo, Esteban Salas, y tuvo, o sea, había toda una tradición musical importante comparado con muchas de las regiones de Latinoamérica. Hubo siempre tuvimos un sacerdote como Félix Varela, que fue uno de los grandes introductores de la química y la experimentación física dentro del seminario y dentro de las universidades. Y intelectuales que, por ejemplo, hacían cátedra afuera, como el caso de José White, que fue el violinista cubano que llegó a ser jefe de cátedra de la Cátedra del Conservatorio de París en pleno siglo XIX, cuando era el mejor conservatorio del mundo. Entonces, primero hay una tradición que siguió y que en la República se potenció muchísimo también, con todos los grupos literarios, con todos los grupos, con toda la diversidad, más allá de las luces y las sombras que tuvo la República, por supuesto, pero hubo mucho. Entonces todo eso está ahí, a veces un poco sepultado, pero está. Y también no deja de haber una cierta momento de auge, yo siempre digo de instrucción técnica, no de educación. En esa época donde se hacía mucho realismo socialista, pero paralelamente a eso, en los años 70 y 80, hubo muy buenos profesores también técnicos que vinieron o de la Unión Soviética o venían de países de Alemania, socialistas, qué sé yo, grandes intérpretes o compositores o intelectuales que por más de que tenían una visión que yo no comparto y sobre todo los intelectuales, los filósofos, tenían mucha, digamos, técnica, o sea, técnica y manejaban mucho la instrucción. Yo creo que por un lado esa tradición, por un lado algunos atisbos de luces dentro de estas grandes sombras de 6 décadas, ha hecho que sigan floreciendo artistas como Tania Bruguera, como Luis Manuel, curadoras como Anameli Ramos, intelectuales y artistas como Julio López y así, ¿no? Un poco esa era la idea, ¿no? Porque hablaste de que no solo era La Habana, estaba Santiago, pero voy a hablar de mi provincia, de Matanzas. Matanzas le decían la Atenas de Cuba, había músicos, había poetas, o sea, había un poderío en Cuba en varias zonas, en varios sectores, que yo pienso que las generaciones que nacen con la revolución bebieron de esa cultura y un poco pienso que la represión también obligó y es una fuente también de enriquecimiento de la creación de las personas. Más o menos la idea que podía transmitir al respecto de esto. Sí, totalmente. Camagüey también se me olvidó, que es un centro importante de formación de pintores, de artistas, de escritores. Está Rafael Almanza, que para mí es uno de los más grandes intelectuales, poetas, ensayistas vivos hoy de Cuba, Holguín. O sea, hay muchos centros que han tenido, y Matanzas ni hablar, o sea, Santa Clara también. Yo soy de Cienfuegos, pero siempre veía, ¿no? Cienfuegos es una provincia mucho más chica, pero Santa Clara tenía mucha más diversidad de cosas culturales y la verdad que hay mucho por ahí que yo creo que responde a la pregunta, que por supuesto es una pregunta que tiene muchas respuestas, ¿no? Dime, Hernán. Sí, yo les agradezco, la verdad que por supuesto entiendo el planteo, me parece que es bien interesante, por supuesto, pensaba, hay un pedigrí ahí, ¿no? Evidentemente, y, es bueno marcarlo. Y mientras hablabas, Tito, al comienzo, recordaba lo que fue la Bienal 00, que fue, para el público que no lo conoce, digamos, y corrígeme si me equivoco, Tito, pero fue una contrabienal, o sea, fue una bienal de arte
que ante la ausencia y las restricciones existentes en la Bienal Oficial de Arte de La Habana, un grupo de jóvenes artistas como Luis Manuel Otero, Yanelis Núñez y otros tantos que estaban y que hoy están nucleados en cierta medida en el movimiento San Isidro, llevaron adelante. Y con, por supuesto, toda la presión por parte del poder y demás. Y creo, corregime Tito, pero creo que esa Bienal también marcó un punto de inflexión en el mundo artístico que se sintió interpelado en cierta medida y se sintió como que pusieron a muchos en la situación de decir, bueno, ¿por qué no voy a exponer en la Bienal? Y después recibían el llamado o recibían la amenaza de, no, mira, no puedes estar ahí. Entonces, y sobre este tema, le preguntamos a Julio Llopis y este fue su respuesta. La censura en Cuba opera muchas veces de manera violenta y explícita, pero también de modo sutil. En mi caso personal, yo he corrido con lo que se llama suerte, por una cuestión específica que tiene que ver con que, independientemente de que yo soy un artista visual y me interesa exponer como cualquier artista, también soy bastante dado a ciertos procesos que tienen que ver más con la tradición del arte conceptual y que está fuera de los circuitos convencionales del arte, y esto me ha permitido en ciertos momentos de mi carrera trabajar al margen de esto y no necesitarlo. De cualquier modo, teniendo en cuenta esto que decía de la censura sutil, esto hace que muchas veces no haya manera de probar cuando hay una censura explícita hacia tu trabajo. Esto lo he sentido a lo largo de mi carrera muchas veces, pero ya digo, no lo puedo probar de manera directa. Sí tuve un evento de censura directo que tuvo que ver con mi participación en la 00 Bienal de La Habana, organizada por Luis Manuel Otero Alcántara y Yanelis Núñez en 2018. Yo en aquel momento estaba aspirando a tener el carnet de registro del creador, que no es más que el permiso que te permite moverte dentro de las instituciones culturales en Cuba, tener acceso a poder vender tu arte, que solamente se puede hacer de manera totalmente legal y por las reglas, desde las instituciones y las galerías que controla el Estado. Yo estaba aspirando a este carnet, mi proceso había sido aprobado, una funcionaria había llamado por teléfono a mi madre directamente para decirle que mi proceso había sido aprobado, y en medio de ese entorno sucedió la Bienal 00, yo participé en uno de los proyectos que formaron parte de la Bienal y de la noche a la mañana mi expediente se perdió, pasaron muchas cosas y luego de algunas presiones, esta funcionaria que había llamado a mi madre para decirle que mi proceso había sido aprobado, me confesó que sin explicación habían sacado mi proceso de ya el paso final de la regularización y hacer el carnet. Luego, digamos que lo que yo identifico como mi primer punto de inflexión no fue tanto en el momento en que muchos artistas nos abocamos a solidarizarnos con Luis Manuel Otero Alcántara, que fue de los artistas, ha sido de los artistas que más ha confrontado al régimen en Cuba en cuanto a que se deben respetar los derechos de creación en Cuba. Tampoco la censura vino de manera directa por haber sido también protagonista de la comunidad que de manera alterna en Movimiento San Isidro protestó en su día, también estamos hablando de año 2018, 2019, a propósito de la emisión del decreto 349. Todo vino en el momento en que decidí comenzar una relación de pareja con la periodista independiente Luz Escobar. A partir de ese momento empecé a sentir cómo amenazaban a personas cercanas a mí, como personas que en algún momento habían sido cercanas a mí, de la noche a la mañana se alejaron de mí completamente. Y bueno, luego de esto he sido interrogado por la seguridad del Estado
he sido involucrado en procesos violentos que han terminado conmigo por unas cuantas horas en la cárcel con amenaza de ir a prisión. Y bueno, en este momento yo creo que hay una lista grande de creadores de todo tipo en Cuba que están totalmente proscritos. A mí ni siquiera se me ocurre, pasado después de determinado tiempo, luego del manotazo de Alpidio Alonso, el ministro de Cultura, el día 27 de enero del año pasado, y sobre todo después del 11J, a mí ni siquiera se me ocurre ir a tratar de trabajar con alguna institución en Cuba. Es una especie de guerra no declarada, pero que todos sabemos que ahí está y que nos proscribe y nos inhabilita como creadores en un contexto como este, dominado por el Partido Comunista de Cuba. Es interesante, ¿no? Él contaba su experiencia precisamente con la censura, ¿no? Pedro. María Teresa Vera. Sí, vamos ahora a eso. Pedro me recuerda que tenemos que ir a un pequeñísimo corte, un poquito de música, como hacemos siempre, y volvemos enseguida. Hoy tenemos, siempre con esta selección de música que nos hace Julio, aún estando ausente, pero que bueno, que nos hace recorrer, para mí por lo menos, descubrir diferentes exposiciones de la cultura cubana. Entonces vamos con En la alta sociedad de María Rosa Vera. En la alta sociedad quisieron jugar diablito y ni tan solo un poquito lo pudieron imitar. Cuando fueron a tocar usaron 100 instrumentos, sus confusos movimientos no los dejo terminar. Para cantar abagua no sirve la maratita, el liremo necesita encomo y bongo, y el escobeco, efímero movo y yamba, efímero movo y yamba, efímero movo y yamba, el escobeco, efímero movo y yamba, efímero movo y yamba, efímero movo y yamba, el escobeco, efímero movo y yamba. Entonces con gran primo oirán a Yuanza cantar, cuyo que a canapón ribio, ribio, ribio condo. Y yo conmigo respondo al compás del eribo. Eneguemo son como efimere me cueño, monina en kumabatanga en bere abacuaefo, sanga procamandiva ecorio, Abacuaefo, sanga procamandiva ecorio, abacuaefo, sanga procamandiva ecorio, abacuaefo, sanga procamandiva ecorio, abacuaefo. Bueno, ahora bien dicho, ¿no? Era María Teresa Vera en la alta sociedad. Quiero acotar algo ahí. Sí, adelante. María Teresa Vera fue una de las más dignas y altas representantes de la trova cubana, que es una sola, porque al triunfo de la revolución quisieron crear una nueva trova. Y no es eso, no. Cuba ha tenido siempre una trova que surge desde finales de 1800 y es una tradición de este país
que tiene mucho mérito, tiene muchos grandes representantes. Y vuelvo y repito, en Cuba una sola trova, era lo que quería aclararle al respecto. Me gustaría, y aprovechando esto que planteaban antes, ¿no? Que tiene que ver con las diferentes expresiones, manifestaciones. Recién Julio Llopis hablaba del 11J, a lo cual dedicamos un programa, ¿no, Pedro? Y bueno, son un montón de iniciativas. El 11J, recuerdo, al ritmo de Patria y Vida, ¿no? Para hablar de cultura y de cómo ha permeado yo no sé si llamarla la música contestataria, la música que expresa los valores que expresó siempre la música, ¿no? Valores de libertad, valores de dignidad y demás, ¿no? Y quería aprovechar y preguntarle a Tito, que él no lo contó recién, y sí me gustaría que cuente un poco su experiencia tratando de hacer visible la realidad que viven los artistas, pero también que vive la comunidad, la sociedad cubana en su conjunto, en un país, bueno, tan lejano y tan cercano como es la Argentina. Tito, ¿quieres contarnos un poco? Sí. Sí, cómo no. Igual quería retomar un tirín la pregunta que habías dejado antes de mostrar lo de Julio sobre la Bienal 00, me pareció muy interesante y ahí conecto con las cosas que estamos haciendo ahora en la actualidad desde acá. Me parece, estoy totalmente de acuerdo que la Bienal 00 marcó como un espacio donde se empezaron a cruzar las barreras, esas donde los artistas empezaban a participar en convocatorias y en cosas que no venían tramitadas desde las instituciones. Y hay un ejemplo interesantísimo antes de la Bienal 00, que yo creo que marcó también como esa liberación de sectores artísticos de esa zona gris a pasar a tener una zona como mucho más activista, que fue el performance que hizo Tania Bruguera, que intentó hacer en el 2015, que era la edición 6 un performance que ella diseñó, se llama El Susurro de Tatlin, que es un podium y es un minuto para que cualquiera llegue y hable lo que quiera decir, un minuto de libertad de expresión. Y es interesante, lo digo para conocer un poco estos manejos de la historia cubana, que ese performance ya ella lo había hecho en Cuba y lo habían dejado hacer en una galería donde algunos activistas como Yoannis y creo que Reinaldo Escobar y algunos se habrían logrado subir y hablar de libertad de expresión y habían podido manifestarse dentro de esa galería, pero cuando Tania quiere hacerlo en un espacio público, ahí la detienen a muchos artistas y ahí se crea un poco también eso que decía Hernán, de verse los artistas, de vernos cuestionados con nuestro status quo de los espacios de la galería, el espacio de incidencia más amplio y la libertad de expresión en sí. Yo creo que fueron muchos de estos gestos que han ido creando como todo este movimiento grande de despertar de la sociedad y de los intelectuales. Y eso también ha alimentado el deseo de los que ya no estamos en Cuba, de abrir una puerta, crear un canal de comunicación a pesar de los kilómetros y kilómetros que nos separan. Y yo personalmente, cuando empezó a suceder todo lo del acuartelamiento a finales del 2020, de Movimiento San Isidro, Anameli Ramos es madre de mi primer hijo, es una amiga, es una colega con la que he trabajado muchísimo también, y estaba ahí, a mucha gente que yo conocía, directa o indirectamente, estaban ahí. Me sentía muy, muy implicado con lo que estaba sucediendo, con todas esas personas, esos valientes que estaban ahí acuartelados, como si fuera, como cuando uno dice acuartelado, parece que están resistiendo con armas y están resistiendo con arte, con idea, con vida. Y
Y entonces decidí comenzar a ir a tocar frente a la embajada, a tocar violín, con carteles que dijeran algo, y simplemente como la idea que yo tenía, la idea que me cerró en ese momento era como que yo fuera yo una puerta, que mi gesto establecer una comunicación con lo que estaba sucediendo a 7.000 kilómetros en Cuba y que funcionara de alguna manera como también como una embajada de libertad, ¿no? Como un lugar donde un individuo abre un canal de libertad y de relación libre con Cuba. Como sabemos que las embajadas cubanas han exportado siempre esa hegemonía de controlar los vínculos con Cuba, con los artistas, con los intelectuales y con todo. Me gustaba esa manera de relacionarme con los vecinos, con el que fuera, con artistas que me conocían, con músicos que... Y a partir de ahí empecé a hacer estos performances sonoros, también escuchando el paisaje sonoro como un gesto también democrático, de aceptar la realidad, el presente, de abrirnos al mundo. Y bueno, y yo creo que para mi sorpresa fui conociendo a la comunidad cubana acá, que no la conocía, fui estableciendo vínculos y hemos creado hace unos meses los cubanos en Argentina por la Libertad y estamos coordinándonos para hacer acciones como la que hicimos ayer frente a la embajada, protestas pacíficas, donde hablamos de la realidad, donde decimos lo que está sucediendo con los artistas, con los intelectuales, con todo el pueblo cubano, con las familias del 11J y tratamos de ser puerta, canal de comunicación y de incidencia para que las voces del pueblo de Cuba salgan de ese doble bloqueo, no solo ese bloqueo, para mí el bloqueo solo existe del régimen, ¿no? Ese bloqueo interno, sino también ese bloqueo externo del régimen a las voces que hablan sobre la realidad. Es muy importante eso que dices, porque eso que están haciendo ustedes en Argentina en los últimos años, pienso que la emigración cubana está jugando un papel importante en Europa, en Estados Unidos, en el mismo México, para dar a conocer la realidad que tanto ha escondido la dictadura y tenemos que, los que estamos acá, darle las gracias a ustedes por dar esa posibilidad que nosotros no tenemos. Y te lo agradezco a ti y a todos los que como tú hacen este trabajo desde el exterior. Muchas gracias, de verdad. Para mí es un deber y es fundamental lo que tú decías al principio, que se elimine esa barrera entre que el cubano que está afuera no puede hacer nada por la realidad en Cuba. Sí podemos hacer mucho, podemos visibilizar, podemos crear lazos, podemos establecer mecanismos de solidaridad de todos los sentidos y yo creo que hay mucho por hacer, que tenemos todos los cubanos que estamos fuera, tenemos un amplio espectro de acciones y de posibilidad para generar un cambio democrático y pacífico en Cuba. Y por supuesto, como decimos siempre, ¿no? O sea, el cambio democrático, el cambio que todos estamos queriendo para Cuba, va a tener que surgir de los mismos cubanos. Bueno, también son cubanos los que están en el exterior, ¿no? Pero sobre todo los cubanos que están adentro, que son los que viven el día a día. Pero también cabe decir que, como siempre, los países no son casualmente islas, ¿no? No son, bueno, en este caso sí lo es, pero quiero decir, no están aislados, viven en un contexto internacional, digo, en un contexto de naciones en la cual deben convivir y deben compartir ciertas reglas, ciertas directrices, ciertas direcciones. Y por eso es importante también la solidaridad que surge a nivel internacional. Por eso fue que le pregunté a Julio Llopis cuál sería su mensaje, cuál sería su pedido a la comunidad internacional. Y este fue su respuesta. ¿Qué mensaje enviar a la comunidad internacional? Para mí es un poco difícil porque por naturaleza no me gusta incitar a las personas a que hagan lo que yo creo que deban hacer. Yo hago las cosas por mí, me gusta generar sinergia y empatía con las personas que puedo identificar que se pueden solidarizar conmigo o que pueden pensar de manera similar a mí.
De cualquier modo, lo he pensado a lo largo de los años y lo practico cada vez que tengo la oportunidad en Cuba o fuera de Cuba, sobre todo con una persona que no es cubana. Los invito a que en primer lugar salgan de el cliché de que Cuba es un estado amenazado por la política exterior de los Estados Unidos. Eso se puede valorar de muchas maneras, pero hay muchísimos más elementos, hay muchísima historia. Los documentos están ahí, más en estos tiempos en que Internet es una posibilidad real. Están las personas también con las que se pueden comunicar de manera directa, la gente que se afecta de modo directo por las políticas y el modo en que Cuba se gobierna. Mi mensaje a la comunidad internacional es a que, en primer lugar, de modo más ético y elemental posible, contrasten opiniones. Y en segundo lugar, que tengan en cuenta que legitimar un crimen es también un acto criminal. Lo que está pasando en Cuba básicamente tiene que ver con que un grupo de personas dentro de Cuba que tienen el poder y un grupo de personas también, cubanos y no cubanos, que viven en Cuba o no viven en Cuba, consideran que es meritorio que los derechos de unos pocos sean aplastados en función de que sea legitimado desde el punto de vista simbólico algo que se enarbola sin ninguna justificación como un paradigma moral, como puede ser la Revolución Cubana, como pueden ser ciertas posturas de izquierda. Mi mensaje a la comunidad internacional es a llamar la atención a que esto podría ser un acto irresponsable. Tal vez yo estoy equivocado, no lo creo. Como decía, hay muchos elementos, hay mucho contraste de información que se puede hacer. Las personas que están siendo reprimidas están ahí, pueden contactar con ellos directamente y también del mismo modo en que se comunican y tienen sinergia con la oficialidad y con las personas que apoyan el sistema en Cuba. Mi mensaje es dirigido a la honestidad y dirigido a formarse una opinión más allá de los lugares comunes. Formarse una opinión más allá de los lugares comunes. Que creo que pocas cosas definen más a un artista, ¿no? O sea, precisamente es eso, es ir un poquito más allá y cuestionarse un poco más y cuestionarse uno mismo. Así que me pareció muy, muy interesante su intervención. Ya tenemos que ir cerrando el programa. Sí me gustaría darle un minutito la palabra a Luis Alberto Mariño. Primero, ¿cuál sería tu mensaje para la comunidad internacional y cómo has sido recibido en Argentina con estas performances y con estas iniciativas que han tenido? Bueno, yo coincido con Julito que por supuesto que la libertad y la empatía y la solidaridad se genera de cada uno, ¿no? Pero yo sí creo que soy un poco más enfático y le digo a la comunidad internacional democrática y que defiende los derechos humanos, que no defienda los derechos de unos seres humanos y de unas ideologías, que defienda todos los derechos humanos para todos, y que no actuar o actuar en complicidad, como pasa muchas veces acá, que hay intelectuales que firman cartas supuestamente para que el levante del bloqueo o lo que sea que venga de la dictadura como pedido para ellos, que salgan de esos clichés, como decía Julito, pero además que entiendan que su misión como defensores de derechos humanos, como defensores de la democracia, es mucho más amplia que defender una ideología o estar a favor de un partido político específico. Y que esa complicidad genera catástrofes también para vidas específicas, para personas, que se salgan de esos lugares comunes, como dice Julito, pero que actúen además en consecuencia con su misión. Y yo digo que las democracias, cuando no actúan en solidaridad y con empatía con los que están reprimidos y con los que son vejados de sus derechos humanos, van perdiendo terreno democrático en su propio país. Y para mí es fundamental también este mensaje acá. Y con este mensaje acá, por supuesto que no me busco muchos amigos tampoco, pero sí se genera
empatía y solidaridad con los sectores que defienden la democracia y la república, no tanto con los sectores más allegados al populismo, al kirchnerismo que siempre hizo una alianza con Cuba de muchas maneras. Bueno, tenemos el presidente del bloque acá, habla de patria o muerte y defiende a la dictadura cubana. Entonces, el bloque del oficialismo. Entonces, bueno, evidentemente la pelea es complicada, pero siempre hay mucha sociedad, siempre hay muchas personas independientes, siempre hay muchos también movimientos políticos y intelectuales que van entendiendo que esos clichés, como decía Julito, esos lugares comunes, son relatos que se tragaron, que quisieron creer en eso, pero que ya no es real, y que hay que apoyar al pueblo cubano y que hay que hacerlo porque es necesario y es imprescindible para la democracia en Argentina y para la defensa de los derechos humanos en el mundo. Y vuelvo un poco a lo que decía al comienzo, ¿no? Creo que es fundamental marcar la importancia el poder transformador del arte, ¿no? Y lo hemos visto en Argentina, cuando teníamos dictadura, también sufrimos dictadura, y cómo los artistas, con sus canciones de protesta, con sus muestras de arte y demás, bueno, por supuesto eran víctimas de persecución, eran víctimas de censura, pero también habrían, digamos, grietas de libertad en los muros de la dictadura. Así que no me cabe la menor duda. Y de hecho, el trabajo de Tito en Argentina, digamos, estas performances que Tito ha llevado a cabo en Argentina, le han permitido dar su visión y llevar un poco la voz de los cubanos a medios, a espacios, a lugares que quizás desde la barricada política, por ponerlo de alguna manera, no lo habría logrado, ¿no? Entonces, me resulta muy interesante cómo el arte logra permear ciertos prejuicios, digamos, superar ciertos prejuicios en un idioma común, que, como decía antes, ¿no? Claramente el idioma del arte es el idioma de la libertad. Pedro, tenemos que ir cerrando. No sé si querés convocar para el próximo martes. Sí, que quería agradecer profundamente la participación de Julio Llopis y de Alberto Meriño en este programa. Ha sido muy esclarecedora su intervención en todos los sentidos y han puesto en contexto la realidad que vive el país, no solo desde el arte, sino desde la sociedad y la cultura en general. En el próximo programa seguiremos hablando de cultura. Entrevistaremos 2 o 3 músicos y algunos que tomaron parte en la dirección de la Sociedad Hermanos Saín. Un saludo a todos. Tontos, ya comienza el circo pronto, tenemos domadores.